en candidatos, sino a su vez irregularidades francamente punibles, como la del congresista recientemente expulsado de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Grandes. Ante esa situación, nuevamente surgen quienes piden que haya algún tipo de control legal que impida que esto ocurra. A la fecha, las restricciones para ser candidato son mínimas: edad, y haber nacido en el territorio nacional en algunos casos, y paro de contar, pocas más. Más exige uno para contratar a un obrero en una fábrica que para elegir para postular al Congreso de la República o postular a ser alcalde de la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Está bien el sistema legal peruano, el electoral peruano, con su laxitud, o debería ser más exigente? Hay una gran discusión sobre el tema, obviamente, quienes señalan que al final el voto es el que decide, pero si vemos que en el Perú pues el voto se manipula fundamentalmente por el voto preferencial, cualquiera puede sortear ese filtro. ¿Estamos en la situación de discutir mayores filtros? Vamos a conversar de todo ello con Julio César Castiglioni, experto en temas electorales, municipales en particular, pero aprovecharemos de conversar también sobre temas más generales vinculados al Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Doctor Castiglioni, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, señor Tafur? Buenos días. Gracias por la invitación. ¿El sistema legal electoral peruano es demasiado laxo en general? Es malo. Es malo. Es malo. La legislación electoral, municipal, regional y nacional la tenemos de los años 80. La ley de partidos políticos también de los años 80, de los años 82. En consecuencia, no se han puesto filtros para los cargos de elección popular y que son nuestros representantes en el Congreso de la República, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. El Congreso de la República le ha dado la espalda al sistema electoral y al país el año pasado, cuando el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral y de modificación de la Ley de Partidos Políticos, y en el Congreso ni siquiera lo discutieron. Peor aún cuando en esta legislación... ¿Y qué cosas contenía, por ejemplo, esa propuesta legislativa? Fíjese, en esa propuesta legislativa se unificaba todo lo aquello, los requisitos eran únicos. Por ejemplo, para el tema regional y el tema municipal, los requisitos eran únicos, más allá de los 3 años regional y 3 años municipal. Los impedimentos de las renuncias con los 6 meses de anticipación, las renuncias con 1 mes de anticipación, la meritocracia dentro de los partidos políticos, los controles internos dentro de los partidos políticos. ¿Qué sucede? Lo que nosotros tenemos en este momento es que en la ley de partidos políticos no se les exige a los partidos políticos una verdadera democracia. Claro. Y estos son cómplices de lo que sucede. El primer filtro deberían ser los partidos políticos de exigir a sus candidatos certificado de antecedentes penales, judiciales. O sea, si hoy día soy un narco y ya me aburrí de ser narco, o en todo caso quiero, además de ser narco, quiero ser congresista, pues porque, en fin, mi mamita quiere verme en el Congreso y me da la gana, y tengo $100 millones en mi cuenta. Llamo al secretario general del partido y le digo, y quiero ser candidato a alcalde de tal sitio o candidato al Congreso de tal sitio, y le doy $100,000 para la campaña. Y me decide incorporar. Claro. Así, me incorpora a dedo, sin ningún problema. No hay ningún proceso. Por 2 lados. Primero, porque la ley de partidos políticos permite que en las elecciones internas participen los independientes. O sea, no militantes, o sea, son militantes y no militantes. Claro, o sea, para este narco, por ejemplo, no tendría necesidad de inscribirse en ningún partido. Ningún partido. Esa es la primera incongruencia, esa es ley de partidos políticos. Y la segunda incongruencia, el quinto. Este quinto, que se le da la potestad o al presidente del partido o al Consejo Ejecutivo, más clamoroso al presidente del partido, de invitar a un 20%. A dedo. A dedo. Y entonces ha habido agrupaciones políticas que en este proceso electoral municipal y regional ha dicho, me separan el 2, el 4, el 6, el 8, que yo los voy a poner. ¿Quién los va a poner? Y entonces es gente que utiliza los partidos políticos. ¿Y tiene esa potestad legal? Porque la ley de partidos políticos lo permite. Ya, pero el partido no se puede rebelar, digamos. En sus estatutos está consignado que es potestad del presidente o del comité ejecutivo designar un 20% conforme a la ley de partidos políticos. Que es, dicho sea de paso, la gente no lo percibe a veces. ¿Por qué creen que Nadine Heredia se ha hecho presidente del partido? Porque quiere poner pues al 20% de congresistas. Claro. O sea, no es porque le guste el poder, quiere salir en la foto.
quiere decidir quiénes van a ser el 20% de sus congresistas. Y las ubicaciones. Y además las ubicaciones. Además las ubicaciones. Y ahí no hay ningún requisito. No hay ningún requisito. No requiere ni el aval del partido, ni el ok final, nada. Él decide a título propio. Así es, a título propio. Entonces, al no haber meritocracia, ¿la meritocracia qué es? Y yo estoy seguro que la mayor parte, habrá que investigar eso, pero casi la gran mayoría de los congresistas que están envueltos en escándalos deben ser de esa procedencia. Pero la mejor respuesta, señor Tafur, la tenemos en que ellos se han negado a hacer todas las modificaciones del sistema electoral y de la ley de partidos políticos, porque precisamente aprovechan esos vacíos para encubrir a sus allegados, poner a sus seguidores, poner a sus trabajadores y hacer del sistema político peruano un desastre. Cuando en las democracias más sólidas es el sistema de partidos políticos la que sustenta la democracia. Claro. Pero en nuestro país es más bien los partidos políticos, y no saben el daño. Es un lastre, más bien. Es un lastre, y no saben el daño que ellos mismos están haciendo. Yo ayer he leído en las redes sociales, y a propósito de eso escribí mi columna de hoy, la gente está harta, o sea, ya no le importa, y muchos escriben, ya me cansé, ya ni siquiera voy a votar por el menos malo, no me interesa, dice. Está harta. Pero en el tema del voto también pues tenemos que hacer voto obligatorio, pues. Y entonces nos llevan a votar, y vamos a votar porque no pagan la multa. Claro. Y la gente termina decidiendo su voto en la cola o en molesto. Y ve por Radio Bemba, ¿no? O sea, ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando y por quién voto? Y entonces ese es un gravísimo error. Nuestro sistema electoral en su conjunto realmente es un desastre. El Jurado Nacional de Elecciones. Ya no se puede cambiar para las elecciones municipales presidenciales. Sí. Elecciones municipales y regionales no. Esas ya no. Pero las presidenciales sí. Y ojalá los congresistas sean honestos y se pongan el cascabel de ellos. Pero podrían inclusive ya modificar el voto preferencial. Ya no. 2 legislaturas ordinarias. No. Tendría que ser en esta una y la siguiente la otra, antes de la convocatoria. Antes de la convocatoria, ¿correcto? No lo van a hacer, ¿no? El voto preferencial no creo que lo hagan, pero por lo menos la ley de partidos políticos y la ley de elecciones. Claro, mucha gente dice, si eliminamos el voto preferencial, ahí sí nos fregamos porque la cúpula del partido va a decidir quiénes entran y quiénes no. Es que la reforma ahí tiene que ser integral. Claro. ¿Por qué? Yo elimino el voto preferencial, pero los partidos políticos me tienen que garantizar que hay una verdadera democracia. Claro. Yo me voy a oponer al voto, a que se elimine el voto preferencial. Y que se elimine este 20% a dedo. Pues. Exacto. Fíjese en la ley. Pero imagínense, de 130 mete a ¿cuántos? A la quinta parte, son 20 y tantos, y los primeros 20 y tantos los pone el presidente. Los puedes poner tranquilamente. Imagínense. Podría pasar. Claro. En la ley de partidos políticos, yo me di el trabajo, hice todo un proyecto de modificación de la ley de partidos políticos, y en la ley de partidos políticos en ningún momento dice, la ley de partidos políticos está dirigida para los integrantes de los partidos políticos. En ningún momento dice las condiciones o los requisitos para ser afiliado. En ningún momento. ¿Por qué? Porque en la propia ley permite la participación de los invitados. Entonces hay dos canales para que entren los invitados. Uno a través de sus propias elecciones, el invitado participe en sus elecciones, y el otro a través de invitados en forma directa. Entonces, ¿y puede afiliarse a un partido político cualquier persona? Así tenga sentencia, así sea un asesino, un terrorista, un narcotraficante. Pero ni siquiera nos piden esos requisitos. O sea, con el argumento constitucional, y esto es bueno decirlo, de que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Sí. Pero ahí deberíamos ponerlo con las limitaciones establecidas en la ley, tan igual como las otras disposiciones constitucionales. Claro. Nadie puede ser detenido en el territorio patrio con las limitaciones que establece la ley o la ley de extranjería, correcto, para el caso de los extranjeros. Las limitaciones, ¿cuáles son ellas? Usted lo ha referido con mucha claridad. Para ser juez, para ser fiscal, se pide no haber sido condenado, no tener antecedentes penales, no tener antecedentes judiciales, tener domicilio conocido, o sea, ser una persona identificable. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, los cargos públicos se les exige eso. Claro. Y los cargos públicos de representación no se les exige nada. Sí. Para ser alcalde, mínimo 2 años de residencia, y este domicilio múltiple realmente es un absurdo total. Claro. Porque el que vive en un sitio postula en otro sitio donde no vive, simplemente un contrato de alquiler fantasma. Claro. Y ser mayor de edad. Y para ser presidente regional, 25 años y 3 años de residencia efectiva. Y nada más. Ahí sí no vale la múltiple, ¿no? Ahí no vale la múltiple. Eso lo modificaron para la legislación pasada, claro, a raíz de... Esa fue la razón por la cual sacan a Curia, además de la contienda, ¿no? Pero la modificaron a raíz para sacarlo a Salón Vázquez. La propia gente del fujimorismo, la congresista Chacón propuso esto para sacarlo a Salón Vázquez. ¿Y qué es lo que tuvieron de resultado? Tuvieron a Santos. El remedio fue peor. Claro. Y en consecuencia... Ahora, pero esta cantidad de sentenciados que se están presentando, ¿es bueno o es malo? Yo lo pregunto abiertamente porque yo mismo no estoy seguro.
que se prohíba que alguien con sentencias de ese tipo, porque es verdad, hay sentencias menores, por ejemplo, ¿cuántos periodistas hemos sido querellados por difamación y eventualmente muchos han perdido juicios? Ya. Si se prohibiese que cualquier persona con sentencia firme no pueda postular, ningún periodista podría hacerlo. En primer lugar, vamos primero a la mentira que sucede todos los días. Yo tengo un cliente, vamos a hacerlo por un tema muy sencillo. Le llega una notificación, un cliente, que es un alcalde que va a la reelección, y le llega una notificación diciendo que usted en su lista lleva un condenado. Y el alcalde va corriendo y le dice, oye, ¿tú estás condenado? Sí, pero como era un juicio yo no sabía si estaba condenado o no. Entonces me llama asustado, pues, mi lista se me cae. Y yo le dije, ¿por qué no le has pedido certificado de antecedentes penales, judiciales, policiales? Se me pasó. O sea, la gran irresponsabilidad de no pedir todos estos documentos a aquellos que tienen condena vigente. Pero en el segundo punto estoy de acuerdo con usted. Están excluidos los que tienen condena vigente. O sea, están condenados a 10 años y no han concluido. Exacto. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que estos 300 y pico van a ser excluidos definitivamente. Sí o sí, me parece muy bien. O sea, ahí sin pestañear. Claro. El segundo punto me parece un tema muy interesante, que ahí podríamos entrar. Pero si han sido sentenciados por terrorismo, ya cumplieron su pena, pueden postular. Pueden postular, no están impedidos. O sea, creo que ahí deberíamos hacer una selección y me parece muy perfecto. Las personas que han sido condenadas por delitos contra la administración pública, claro, narcotráfico, terrorismo, deberían estar prohibidos de ascender a los cargos públicos de elección popular. Sí. En otros delitos menores, como usted dice, por ejemplo, la querella, la difamación, o las faltas, o sea, que uno comete los homicidios culposos, o manejo... Claro, maneja con tragos. Con tragos, o sea... y entonces, todo lo que haya matado a alguien, digamos, ¿no? Exacto. Entonces... eso, cumplí mi pena, estoy rehabilitado. No lo estoy condenando. O tiene un litigio, digamos, con un X. No lo estoy castigando para siempre. Lo que pasa es que aquí entre el interés privado está el interés público. Y aquí está la salud pública democrática del país. Y la salud pública democrática del país, todos los días se ve infestadas por estas personas condenadas que buscan un caparazón en los partidos políticos para que se protejan. Y si llegan al Congreso de la República, la famosa inmunidad. En consecuencia, si no hacemos el esfuerzo como país realmente de hacer una modificación seria de todo lo que es el sistema electoral en su conjunto y la ley de partidos políticos, vamos a ir cada día de mal en peor. Siempre decimos, estamos tocando piso, pero yo no sé cuánto más profundo es el piso para seguirlo tocando. Y esto es muy grave porque evidentemente las nuevas generaciones no se estimulan a ingresar en la carrera política porque no existen los verdaderos filtros que debe haber en los partidos políticos. Y esta vez, fíjese, señor Tafur, que me parece una idea muy interesante y saludable del Jurado Nacional de Elecciones, a diferencia del 2010, esta vez sí se ha puesto que se pueden excluir los candidatos hasta 7 días antes de las elecciones y un día antes, en forma excepcional, se han mentido en su hoja de vida. Porque el 2010 pasó la época de tachas y ya no lo podíamos sacar. Si en el 2010 hubiéramos detectado estos 300 y picos condenados, ya no lo podíamos sacar. Claro. En el nuevo reglamento que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones, dice, si es que has mentido en tu hoja de vida, en consecuencia estás excluido. O sea, no solamente estás excluido por tener la condena vigente, sino porque has mentido en tu hoja de vida. Y yo, Administración Pública, me he reservado el derecho de calificar lo que has dicho tú y por eso te voy a excluir. Y me parece muy bien, y me parece saludable, porque es la única manera donde se ha logrado, fíjese, que el Poder Judicial participe. Le ha proporcionado información, claro, que el Ministerio de Justicia participe, que el Ministerio del Interior participe y finalmente el Ministerio Público participe entregando la información al Jurado Nacional de Elecciones. Me parece sumamente interesante, sí, me parece interesante. Se están demorando los plazos, que se demoren en buena hora porque al final vamos a tener personas por lo menos un poco más selectas de lo que tenemos el día de hoy, porque si no íbamos a elegir a las personas con los mismos cánceres del año 2010, porque lamentablemente el Congreso de la República no quiso hacer las modificaciones del caso en su momento. Bueno, vamos a escuchar al público que quiere participar y dar eventualmente alguna idea o sugerencia. Buenos días. Buenos días. Mire, yo quisiera preguntarle al doctor, digamos, ¿qué es necesario, cuántas firmas es necesaria para una iniciativa de una población? Porque de parte de los congresistas o de los demás, no, digamos que podríamos trabajar desde ahora para el 2016, ¿no? Porque creo que la Constitución creo que permite que la población misma tenga iniciativa, digamos, de hacer una consulta, pero ¿cuántas firmas son necesarias? Ok, gracias. Una pregunta puntual, vamos a responderla luego en bloque con varias de las llamadas que están entrando en este momento. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Carlito Pelota. Carlito, ¿qué tal? Qué gusto que alguien coincida con lo que yo he dicho hace más de 8 años, porque esto se avisoraba ya desde el tiempo del Fujimorato, en que se compraban conciencias de periodistas, de congresistas, tránsfugas, una serie de cosas y vicios que se producen
en todo proceso electoral. Pero en fin, yo lo mismo he dicho, siempre he preconizado que los antecedentes judiciales, penales y policiales deben estar incluidos dentro del legajo, dentro del requerimiento, como condición previa en los partidos, en primer lugar, cosa que el partido es el primer cernidor, es el primer colador para que los candidatos sean nívidos, diáfanos, transparentes, y que sea un Congreso mejor, un alcalde mejor. Ahorita en estos momentos, ¿cuántos alcaldes deben estar inmersos en investigaciones por pérdida de camiones? Por ejemplo, en Chorrillos, hace como 8 años se perdió un camión madrina de esos donde se acopia toda la basura, se perdió. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Ok, muy bien, gracias. Hola, buenos días. Buenos días, llamo de Madre de Dios. Hace la madrugada han asaltado a un empresario grande de acá de Madre de Dios y le han matado a él y a su esposa y a su nieta. Han sacado la cámara, todo por atrás le han asaltado. Ya estamos conmovidos acá en Madre. ¿Eso ha sido, cuándo me dice, perdón? ¿Cuándo ha sido? Sí, hoy día a la madrugada, la de 5:30, de 4:30 a 5 han asaltado, han matado a un gran empresario de acá de Madre de Dios. Empresario, no recuerdo el nombre, no sabe el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Aló? No, ¿qué nombre del caballero? Rubén Loaiza, grande empresario, Rubén Loaiza. Fue más conocido como Ucayali, pero era el primer empresario acá en Madre de Dios. Y ya lo han matado esta mañana, pues, sicarios. ¿Y me dice que lo han matado a él y a su familia también? Sí, a él, a su esposa y a su nieta han matado. Qué horror. Ahorita está habiendo un levantamiento de cadáver, bueno, ahí está la policía, todo el mundo todo está rodeado. Estamos acongojados acá en Madre de Dios, que ya es el colmo, que los fiscales, la policía, todos están coludidos, pues, no sé qué vamos a hacer con estas leyes de acá de Perú, pues, a ver, como periodistas, que ustedes vean todo ese asunto. Eso perfecto. Todo. Yo le agradezco la llamada, la información. Vamos a contactarnos con nuestros corresponsales ahí en la región Madre de Dios, víctima también ya de crímenes de sicariato, como muchas otras regiones del Perú. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo quería expresar mi opinión sobre lo que había dicho el señor, de que querían reformar la ley para que los partidos políticos fueran los que nombraran los candidatos, eliminar el voto preferencial y eso. Pero la verdad es que es bien iluso pensar que los partidos políticos van a dejar de ser caudillistas y personalistas como hasta ahora. Debe legislarse sobre realidades, sobre lo que se da en este momento, ¿no? Y prácticamente la democracia no la practica casi ninguno de los partidos. Todos nombran los candidatos a dedo y son absolutamente personalistas, ¿no? Entonces es muy utópico y muy idealista lo que propone el señor. A ver, vamos a ver qué opina él sobre eso. Tenemos más llamadas. Radio Exitosa 251-9422-467-4499. ¿Cómo filtramos a tanto delincuente que se quiere meter en la política? ¿Es posible hacerlo? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Discúlpeme, pero durante toda la mañana he tratado de comunicarme con ustedes con respecto a la huelga que habló la señora Rosa María, la huelga médica. Solamente para informarles que los partos normales en los hospitales los atienden las obstetras, no los médicos. Ok, gracias. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo lo contrario? Rosa María, que no sabe nada de partos, pues. Esa obstetra honoraria. Bueno, a ver, varias inquietudes de los oyentes, señor Castiglioni. Empezando por último, quien no tiene ilusiones en cuanto a mejorar la ley de partidos políticos y el sistema electoral de nuestro país está perdido. Fíjese usted, tenemos que trabajar con la ilusión de mejorar esto por una sencilla razón. Porque en las democracias internas, en las agrupaciones políticas no funcionan. Efectivamente son caudillistas y son personalistas, pero la única posibilidad de que esto cambie es haciendo que exista una sola manera de elección interna, que es un militante, un voto, donde
el listado de los padrones de los integrantes de las corporaciones políticas lo supervise el RENIEC y las elecciones internas las lleve a cabo con la supervisión de la OMPE, porque ahora se pone opcionalmente. Bueno, pero por ejemplo, para esta elección municipal, que yo conozca, solo el PPC ha hecho elecciones, o todos los demás supuestamente han hecho. No, el único que se conoce que ha hecho elecciones es un militante de un voto, así el Partido Popular Cristiano. ¿Y el resto están obligados a hacerlo? El problema es que en la ley dice voto de los militantes y los invitados. Son las elecciones primarias abiertas. Las primarias cerradas, que es la única que debería quedar, es un militante, un voto. Y la tercera es a través de delegados. Todos han hecho supuestamente a través de delegados. Pero esos delegados han sido elegidos a dedos y se han reunido 3 o 4 personas que han terminado. Pero más preciso que eso no es la ley, más precisa que eso. Solamente elecciones de delegados, sino más en general. Sí, solamente delegados. No hay quien supervise, no hay quien verifique si los delegados están correctamente elegidos, nada. No, dice, hay partidos políticos que invitaron a la OMPE y después le dijeron no, porque dice que opcionalmente se invitará a la OMPE. Y en consecuencia no hay la obligatoriedad de que la OMPE... Hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana. Ah, sí, efectivamente, hacen lo que les da la gana. Y lo que es peor, las encuestas castigan al único partido que ha hecho eso. Pues está hasta el queso. Bueno, ya es un problema de ellos, ¿no? Pero igual, ¿no? Sí. Qué terrible, que el único partido que ha hecho realmente elecciones democráticas, abiertas, esté tan mal en las encuestas, ¿no? Y en consecuencia nosotros tenemos una ley que nos lleva a esas dimensiones de desatinos en cuanto a las elecciones. ¿Y para las elecciones regidores los alcaldes también eligen a dedo 20%? Sí, las listas municipales también. Y regionales, sí. La ley. El candidato alcalde pone su 20%. No, el presidente del partido, no el candidato alcalde. El presidente del partido. El presidente del partido. El presidente del partido. O sea, al igual que en el Congreso de la República, también en las listas regidores. Sí, la ley general. Y ahí es más grave, porque ahí sin las listas regidores entran los primeros. Entre los primeros, claro, es lista completa, lista cerrada, pero... ¿Son cuántos regidores por municipio provincial en Lima, por ejemplo? En Lima tenemos 39. Claro, a mí me ponen el sitio 39 y es por gusto, pues, es por gusto, claro. ¿Para qué me ponen? Mejor que no me pongan. Entre el 21, hasta el 21, más o menos la lista ganadora, el resto ya viene la cifra repartidora. ¿Y por qué ponen, dicho se paso, ya que mencionamos ese tema, 39, si no van a entrar los 39 nunca? Salvo que sea lista única. Que es muy difícil con 13 candidatos que nosotros tenemos el día de hoy. Claro, solo que pues el 100% de los son votos. Los accesitarios, y fíjese usted, los accesitarios. Bueno, funcionan de accesitarios. Claro, pero sí se dijeron también que se iba a modificar en la revocatoria. Dijeron, vamos a modificar la ley de revocatoria. ¿Lo han modificado? ¿No lo han modificado? No han hecho nada. ¿Y para qué? ¿Para que puedan entrar los accesitarios? Y que no haya nuevas elecciones y no haya un nuevo gasto de 140 millones. La silla vacía, que es un tema que muchos mencionan como castigo, que se hace en Colombia, una bancada. Por ejemplo, el caso de Grande. Si es expulsado del Congreso, o es vacado, o es sancionado, el fujimorismo no lo puede reemplazar. Se queda vacía la silla. Te pierde un voto. Y eso en Colombia es una cantidad como 30 que han sido ya expulsados del Congreso por vínculos con el narcotráfico. Y no se les ha reemplazado. Ahora, es una medida, es un detalle, ¿no? En verdad, pero... ¿le parece bien? ¿Algo así puede hacerse? ¿Establecer un sistema de sanciones ex post facto? No solo eso, sino también previo. Fíjese, señor Tafur. Se ha dicho que los filtros, en la segunda llamada el señor dijo que los partidos políticos deberían ser los filtros. ¿Qué pasa con los partidos políticos que han inscrito a estas 300 y pico personas que tienen condena? ¿No tienen responsabilidad penal? Desde luego que sí. Tienen responsabilidad penal en fraude de procedimiento administrativo, que se ha querido inducir al jurado electoral especial, y también tiene responsabilidad penal la persona condenada que ha mentido en su hoja de vida. No solamente es que lo excluyan, sino también debe ser denunciado, porque es falsedad ideológica, consignar hechos falsos en un documento público. O sea, no solamente que debería ser excluido, se debe denunciar al partido político, a la agrupación política y a la persona. Las hojas de vida, ¿qué distingue una mentira de un error? A ver, la mentira es decir, ¿tiene antecedentes penales? No. Ya, el caso de Castañeda 8 puntualmente. Sí. Claro, él dice que no quedaba claro, que puso los estudios de la Católica y que aparentemente él estudiaba la carrera completa en la Católica. Sí, en la Católica. Ha sacado ahí el bachillerato, sí, pero ha sacado la licenciatura en la San Martín. En la San Martín. Ya sin haber estudiado en la San Martín. En el reglamento dice estudios y títulos, pero en la hoja de vida no le da esa diferencia. Dice dónde estudió y luego y dice maestrías y doctorados si los tuviese. No hace la separación. ¿Dónde estudiaste? O sea, si él hubiese querido poner que estudió todo en la Católica, pero se tituló en la San Martín, ¿podría haberlo hecho? No lo hubiera puesto. No lo puede poner en la hoja de vida. En hoja de vida no lo entonces no va a ser, entonces no lo van a tachar, pues, ¿no? Entonces, en hoja de vida electrónica, por eso aparece que... No es que haya puesto me titulé en la Católica y mintió porque se había titulado en la San Martín. Claro, el tema están siendo excluidos por mentir.
En el caso del señor Burgos... O sea, que le pregunten, claro, el señor Burgos ha dicho que ha estudiado... que acabó él acabó en el 82 y ha dicho que acabó en el 2013, finalmente sacó secundaria, y él ha puesto que terminó en el 82 para seguir con la mentira del 2010. Claro. Y entonces el jurado dice, no está en discusión que ahora sí terminó secundaria, ahora terminó secundaria en el 2013. Lo que está es que no terminó en el 2013, sino terminó en el 2013 y más no en el 82. Entonces, Claro. la mentira es la que se está sancionando. O sea, la omisión tampoco se está sancionando. O sea, yo omití poner algo que no era trascendente. Claro, no quería ponerlo. Claro. Pero hay gente que sí ha mentido exprofesamente en sus sentencias civiles y en sus sentencias penales. Entonces, a eso sí hay que sacarlos porque cuando el jurado detecta que se ha mentido en la hoja de vida, esos van a ser expulsados inmediatamente de las listas. Muy bien, le agradezco como siempre. No, gracias a usted. Siempre es provechoso. Muchas gracias. Gracias a usted.